Estimadas amigas y amigos, voy a hacer un video esta vez titulado Mi participación en la batalla de Chile contra Allende. Este video debe ser complementado, si ustedes quieren tener la información completa, con la vista de mi video titulado El apocalipsis chileno, gobierno de Allende. En ese documental de 2 horas, que es el más amplio, el más informado y el que tiene la mayor cantidad de información sobre lo que pasó en esos 3 años, los invito a verlo, porque sinceramente creo que es un trabajo fundamental sobre aquel periodo. Esta participación mía, estimadas amigas y amigos, parte antes del gobierno de Allende, cuando en el año 1970 se presentan a la elección presidencial Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana, don Jorge Alessandri por el Partido Nacional y Allende por la Unidad Popular, que era un conjunto de partidos de izquierda. Los pilares eran el Partido Socialista, el Partido Comunista, habían otros partidos pequeños y estaba una facción del Partido Radical, mientras la otra facción, que se llamaba Partido Democracia Radical, iba por Alessandri. Poco antes de la elección, el profesor de economía, don Jaime Franco, hizo una encuesta rápida en nuestro curso. No teníamos derecho a voto, pero estábamos todos absolutamente interesados en la elección, porque era la primera elección presidencial a la cual íbamos a asistir con plena información de la televisión, de la prensa, de las radios. Y en esa encuesta 2 alumnos se declararon por Tomic, 7 alumnos nos declaramos por don Jorge Alessandri y los 35 restantes por Allende. Después, en la plaza de mi barrio, cuando nos reunimos el grupo de amigos que éramos habituales en ella, en esa ocasión también hicimos una encuesta. Un amigo nuestro preguntó y había más o menos un 55% por Alessandri y un 45% por Allende. Esa vez yo crucé 3 apuestas con amigos míos allendistas y bueno, las perdí las 3. Fuimos con un amigo a la Alameda días después a ver la última marcha, la concentración final de la candidatura de Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana. Quiero decir que Eduardo Frei se había hecho a un lado de la candidatura de Tomic porque era sencillamente una candidatura de izquierda, no era una candidatura de la Democracia Cristiana. Y además, como Frei estaba su gobierno muy menoscabado en los últimos periodos, Tomic tampoco quería verse cercano a la figura de Frei. Y en esa marcha estábamos nosotros parados en la vereda sur de la Alameda con este amigo mío, y mientras pasaban las columnas tomicistas gritando, ¿cómo era el grito? Decía: avanzar sin transar, avanzar sin transar. En ese momento, desde el bandejón central de la Alameda, se produjo una andanada de piedras que cayeron sobre estos marchantes y destruyeron las vitrinas del sector. Y los gritos que provenían de estas fuerzas, que después supimos que eran de izquierda, era avanzar sin transar, y dejaron la cagá. Después de que se produjo este ataque, con este amigo nos volvimos a juntar, cruzamos al bandejón central y curiosamente descubrimos al periodista Eugenio Lira Masi, que era el director del diario comunista Puro Chile y que había publicado un libro que se llamaba La cueva del Senado y los 45 senadores, haciendo una parodia con Alibaba y los 40 ladrones. Era un libro en realidad que no tuvo, tuvo éxito, pero si usted lo lee no aporta nada. Era una especie de biografía de los senadores de la época, y este señor estaba dándole instrucciones a estos que habían atacado la marcha de Tomic. Ahí nos dimos cuenta que la violencia
ya venía, antes no se había visto esto en ninguna campaña presidencial. Con posterioridad nos dirigimos con este amigo y con otro más, 3, a la esquina de República con Sacié, donde estaba la sede del sector del Partido Nacional, en un palacio muy elegante de esa esquina, porque había una chica que vivía al frente de esta construcción y que le interesaba a uno de mis amigos, pero nos encontramos que había sido demolida la fachada mediante una explosión que había dejado un forado fenomenal, a través del cual se podía ver el interior, que también estaba calcinado. Y cuando estábamos en esto aparecieron 2 carabineros armados con fusiles ametralladoras y nos pegaron unos culatazos pensando que nosotros éramos parte de ese grupo, y después nos ordenaron que nos retiráramos en 3 direcciones distintas. Y años después me enteré que este había sido un atentado de bandera falsa organizado por un grupo de derecha que pretendía generar un caos para impedir la asunción de Allende vía aprobación del Congreso Nacional. Finalmente, al día de la elección, al día siguiente de la elección, concurrimos un gran grupo de muchachos del barrio hacia el Palacio de la Moneda, donde estaba lleno de personas. Había una muchedumbre, estaban los allendistas celebrando, y también habían personajes que estaban pagando las apuestas que habían perdido. En ese tiempo existía una pileta grande justo en el centro de la Plaza Bulnes, al medio de la Alameda, y muchos, cumpliendo la apuesta, se tenían que tirar vestidos a esta pileta. Yo también tenía que haberme tirado, porque una de las apuestas que había cruzado era esta, pero el amigo que tenía que cobrármela no vino, así que no me tiré. Y había un fulano que era tomicista, que tenía que dar varias vueltas en torno a la moneda, parado sobre unos tarros de Nescafé a guisa de zancos, y iba con traje de baño y con el pecho y la espalda pintarrajeado con el nombre Allende, y el tipo decía con Tomic igual y con Tomic hasta el final, pero todo el mundo se moría de la risa de este personaje. Finalmente nos dirigimos a la Plaza de Armas, donde estaba la residencia del expresidente don Jorge Alessandri, en la calle Phillips. Ahí estaba su departamento, y estaban una muchedumbre rodeando el inmueble, insultándolo, haciendo mofas, cánticos mordaces, y a punto de entrar y desarrajar el inmueble. O sea, esa fue una demostración de la violencia con que habían asumido el triunfo lo de la izquierda. Cuando comenzó el gobierno de Allende, mis compañeros que eran allendistas se organizaron en torno al FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios, que era una rama del MIR. Y yo, por curiosidad, empecé a asistir a sus reuniones que se hacían en una sala del mismo colegio después de clases. Y ahí me enteré de varias cosas. En primer lugar, que ellos por las tardes iban al campamento Nueva La Habana a hacer lo que le llamaban trabajos voluntarios, que eran obras de mejoramiento urbano que ejecutaban gratuitamente con asesoría de ingenieros de la Universidad Técnica del Estado, y todo esto dirigido por un personaje que era como el líder de este campamento, que se hacía llamar Comandante Mickey. Su apellido era Villalobos. Y resulta que este sector se había formado mediante grupos venidos de otras tomas, como la toma Nueva Ranquil, la toma Magali Honorato y la toma Elmo Catalán, al cual llegaron 1.500 familias y se instalaron al oriente de la actual rotonda de Quilín.
Los trabajos voluntarios consistían en cavar zanjas, instalar alcantarillados, levantar muros, colocar conexiones eléctricas para los habitantes de ese campamento. Y ellos recibían también, comenzaron después a recibir instrucción militar de dirigentes del MIR. O sea, esto se estaba preparando y venía de antes, venía del gobierno de Frey, pero ahora ya se le había dicho, vamos. Nosotros nos reíamos porque considerábamos insólito que jóvenes, en vez de destinar sus tardes a juntarse con sus amigos o con las chicas o ir a una discoteca o cualquier cosa semejante, ellos estaban trabajando gratuitamente en favor de la revolución. Y con posterioridad, en este campamento empezó a funcionar el primer tribunal popular que hubo en Chile y creo que fue el único que alcanzó a funcionar durante la Unidad Popular, organizado por el comandante Mickey. Quiero decir que el comandante Mickey fue matado de un balazo por la DINA el año 1975. Y cuando Carabineros trató de ingresar al campamento para acabar con este tribunal popular, que era un tribunal que se instituía en los tribunales de justicia, estaba ejerciendo justicia, no lo dejaron entrar. Y quien avalaba todo esto era el intendente de Santiago, Jaime Faibovich, que era un marxista revolucionario y un israelita. Esto se lo voy poniendo antecedente para que entiendan el proceso. Yo a poco andar me alejé de las reuniones del FER y vino entonces ese mismo año la marcha de las cacerolas vacías, que la organizó Carmen Sáez, que era la esposa del senador del Partido Nacional Patricio Phillips Peñafiel, y mi madre también fue una de las organizadoras como dirigente de la rama o de la sección femenina del Partido Nacional. En esa ocasión más de 100.000 mujeres se tomaron el sector de la Plaza Italia y lugares adyacentes, y fue un golpe a la cátedra, porque en ese momento surgió la oposición a Allende y las señoras fueron protegidas tanto por la Brigada de Autodefensa del Partido Nacional como por Patria y Libertad. Por eso se pudo llevar a cabo, no como lo que sucede ahora, que no hay ningún tipo de protección para las marchas antimarxistas o que no sean marxistas. Esa marcha de las cacerolas vacías me dio un motivo para que yo me afiliara al Partido Nacional, cosa que hice. Y la juventud del Partido Nacional en ese tiempo estaba dirigida por Luis Valentín Ferrada, que es un distinguido abogado que hasta el día de hoy sigue siendo, fue diputado varios años por Renovación Nacional, pero es un hombre básicamente nacionalista. Y el otro que dirigía la juventud del Partido Nacional era Juan Luis Osa, que había escrito un libro sobre el nacionalismo chileno. No me acuerdo el título del libro, pero ustedes lo pueden encontrar. Curiosamente, este señor, después que se casó con Lucía Santa Cruz, la historiadora liberal, él cambió totalmente y de hace muchos años se olvidó de las doctrinas que él sustentaba en la época del Partido Nacional. Los senadores del partido en ese tiempo, a todos los cuales los conocí y todos me tenían mucha simpatía, lo cual influyó también para que posteriormente yo fuera elegido secretario general del Partido Nacional cuando tuve, por supuesto, más edad, eran don Sergio Nofrejarpa, don Francisco Bulnes Sanfuentes, que era descendiente del presidente Manuel Bulnes y del presidente Juan Luis Sanfuentes, don Pedro Ibáñez, que era dueño de la cadena de supermercados Almac, que después se transformó en la cadena Líder, y cuyo uno de sus hijos, Nicolás Ibáñez, es el fundador de la principal organización propagandista del modelo neoliberal, la Fundación para el Progreso. Patricio Phillips Peñafiel, que ya lo mencioné, que era senador por Temuco. Fernando Chagavía Valdés,
un hombre notable, era ingeniero agrónomo, era agricultor, terrateniente y había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Sergio Díez, que era un abogado destacado, que había sido del Partido Conservador, y Julio von Mühlenbrock, que también era el otro senador del partido. Todas grandes personas, todos patriotas, todos hombres aristocráticos, cultos, y que tenían una visión totalmente distinta de los personajes que hoy figuran en la derecha. La Brigada de Autodefensa, que tenía por misión fundamental proteger y generar un perímetro de seguridad ante las marchas o manifestaciones del Partido Nacional, pasó a llamarse Comando Rolando Matus, en homenaje al primer agricultor que fue asesinado por los terroristas en Pucón, cuando fueron ellos a tomarse un fundo y se tomaron un fundo cercano, y entonces le avisaron a este señor, que era muy joven y además era presidente de un club de fútbol, y él jugaba fútbol, era un hombre joven que tenía una tierra pequeña, y cuando concurrió al fundo que estaba tomado, le dispararon entre medio de unas maltas de palqui y lo mataron. Por eso que el partido, en homenaje a él, que era militante, le colocó Comando Rolando Matus. Quien era el principal financista del Comando Rolando Matus era Carlos Larraín. A lo mejor ahora ya no se acuerda, no sé. Él, ustedes saben bien, fue presidente de Renovación Nacional durante 8 años y además fue senador por Renovación Nacional en la zona de Valdivia. Por eso que existían, como he dicho en mis videos, empresarios y empresas patriotas. No ahora que no existe ningún tipo de financiamiento para crear una protección a las marchas o a las manifestaciones que pueda hacerse en contra del marxismo, de la inmigración, etc. Cuando se llevó a cabo el paro de octubre de 1972, el país experimentó un giro en 180 grados. Los 11 meses que duró el gobierno de Allende desde el paro de octubre hasta el golpe de septiembre del 73 fue solamente una lenta agonía. En ese paro, ya cansado a la ciudadanía, con todos los atropellos, las violaciones a la Constitución, los grupos terroristas, los asesinatos, las tomas, las usurpaciones, las agresiones de los grupos que se daban vuelta por la ciudad haciendo girar el linchaco y gritando, luchando, creando poder popular, mientras iban marcando los pasos. Bueno, todo eso dio lugar al paro de octubre, en que pararon los camioneros, los taxistas, los microbuseros, los comerciantes mayoristas y los comerciantes detallistas, todos los colegios profesionales y los gremios empresariales. Fue un paro total del país durante un mes y solamente Allende lo pudo levantar cuando cometió el peor error de su vida, que fue incorporar a las Fuerzas Armadas a su gobierno, demostrando que él ya no tenía el poder. Luego vino la implantación de las tarjetas JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, por el ministro de Allende, Fernando Flores, que ahora es un señor que vive en Estados Unidos y que es un capitalista millonario. Bueno, él impuso ese sistema, pues, que consistía básicamente en que esta Junta de Abastecimiento y Precios emitía una tarjeta y las señoras, las dueñas de casa, para poder obtenerla, tenían que ir a la Junta de Vecinos de la Unidad Popular de su barrio e inscribirse, lo cual significaba que quedaba avalando esta junta, y entonces esa tarjeta les permitía recibir la información de a qué negocio, almacén, minimarket o tienda iban a llegar las provisiones. Entonces se trasladaban antes que cualquier otra persona a ese negocio y lo hacían en menos de media hora, porque solamente eran abastecidos también los negocios que pertenecían a la JAP. Y muchas de estas señoras vendían en la cuadra siguiente estas mercaderías a los negocios que no pertenecían a la JAP, dado que por el mercado negro valían mucho más las cosas que el precio que tenían oficialmente fijada.
Todo esto, como usted comprenderá, fue generando un enardecimiento de la población que ya había entrado de frente en la idea de derrocar a Allende. Esa era la batalla de Chile. Y en esa época, mi madre, que obviamente que no se había inscrito en la Junta de Vecinos marxistas, sino que estaba en la Junta antimarxista, que la presidía una señora que se llamaba Carmen Carmona y funcionaba en su misma casa, que era una casa muy hermosa, era una mansión en realidad, llena de aves, de árboles, de fuentes donde caía agua, en fin. Ella me envió a la calle Vergara a comprar a un local de venta de pollos, un pollo. Y ahí me encontré que en la entrada de este local, yo llegué antes de las 8 de la mañana, había tipos que habían dormido toda la noche frente a la fachada del negocio tumbados en un saco. Entonces ellos vendían el lugar a las señoras que iban llegando. Era una nueva profesión, colero se llamaba. Y después de haber estado en la fila aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el dueño del negocio nos informó que se habían acabado los pollos y cerró el negocio y todos nos fuimos sin nada. Esa era la realidad de todos los días. Después me dirigí a una industria textil de las más grandes que ha habido en Chile, Textil Progreso, ubicada en Vicuña Maquena, que había sido estatizada. Esta empresa formaba parte de lo que le llamaban el cordón Vicuña Maquena. Cordones industriales le llamaban a todas las agrupaciones de industrias que habían sido tomadas por el gobierno y adentro habían instalado un interventor que muchas veces no sabía ni sumar y era una organización paramilitar en la cual se iba a utilizar a los trabajadores para conformar el futuro ejército revolucionario. En ese momento aún no tenían armas, pero obviamente que la voluntad era llegar a eso. A lo menos en Santiago había muchísimos cordones industriales. Estaba el cordón Vicuña Maquena, el cordón Ñuñoa, el cordón Macul, el cordón Cerrillo y otros más. Y uno de los operarios, que también era por supuesto de la Unidad Popular, me condujo a la sala de ventas y solamente había un azul, un color azul como género para este pantalón, que era una lanilla que ni siquiera era franela, era algo mucho más barato, no había más. Así que me lo tuve que llevar porque no había otra opción. Y estaba llena de letreros. Otra empresa libre de capitalismo, otra empresa que es de los trabajadores, otra empresa que pasó a la área social, pero nadie estaba trabajando. Estaban en concentraciones permanentes. Esa era la actividad, no había producción. Y como el Estado la había estatizado, era el Estado el que tenía que hacerse cargo de todo el pasivo de esta empresa, de pagar los sueldos y todo lo demás. Esto no tenía pies ni cabeza. Y en un periodo posterior, un hermano mío, que ya estaba casado, me pidió que por favor le cuidara su casa, porque salió con su esposa y con su pequeña hija de vacaciones, y yo me instalé 15 días con un revólver Colt que me había regalado mi padre, para proteger la propiedad, porque ya había comenzado la toma de casa. Si usted dejaba la casa abandonada, la casa le era tomada y usted no la recuperaba más. Eso pasó, por ejemplo, con el palacio ubicado en Almirante La Torre 121 de la comuna de Santiago, que hoy por hoy es la residencial Praga para turistas extranjeros. Fue tomado un día por un grupo, aprovechando que no estaban los dueños, y se instalaron adentro una muchedumbre, trabaron las puertas y las ventanas, colocaron una bandera en el segundo piso. Imagínense, se hicieron de todo el mobiliario de esa propiedad. Esos dueños, que yo los conocía, solamente recuperaron esta propiedad después del golpe de Estado y gracias al golpe de Estado, si no, no lo habrían recuperado nunca más. Yo participaba en todas las marchas y las manifestaciones, y por supuesto que participaba en los combates callejeros, pues. En ningún momento nosotros íbamos, digamos, dispuestos a ser arrollados por el marxismo, por quien fuera,
Y como éramos atacados, entonces ahí intervenía el comando Rolando Matus, muchas veces también Patria y Libertad, y nosotros mismos, los que éramos militantes de la juventud del Partido Nacional. Esto se agudizó en las dos candidaturas de don Sergio Onofre Jarpa durante el gobierno de Allende del año 71. Él fue elegido regidor por la comuna de Santiago, que en ese tiempo se llamaban así los concejales. Pero como el alcalde de Santiago, el alcalde de Valparaíso y el de Viña del Mar eran designados por el presidente de la República, quien obtenía la primera mayoría como regidor era la figura más importante. Y eso fue lo que obtuvo don Sergio Onofre. Y nosotros hicimos la campaña por él, pues, enfrentándonos al marxismo, pegando los lecheros y realizando la acción que teníamos que realizar para que él ganara. Y después del año 73, él fue candidato a senador, siendo electo, y también se repitió la misma historia, pues. Si no, probablemente podría hasta no haber salido, estoy especulando. Esa vez salieron 5 senadores por Santiago, 3 de oposición y 2 de la Unidad Popular. Por la Unidad Popular salió electo a Carlos Altamirano, que era secretario general del Partido Socialista, que le decían el mayoneso, y el dirigente comunista Volodya Tailboin, que era una especie de sacerdotizo del comunismo israelita. Y por la oposición al gobierno salió don Sergio Onofre Jarpa, Eduardo Frei Montalva y un demócrata cristiano que se llamaba José Musalem. O sea, se ganó por 3-2. Después de todo esto, un día estábamos en la plaza de mi barrio, un grupo de amigos, conversando, y de pronto apareció el dirigente del MIR del sector, que era un tipo que nadie sabía qué hacía, y su familia entera era de la Unión Popular, el padre, él y sus 2 hermanos. Y entonces se metió en la conversación, y estábamos en una conversación filosófica. Yo había leído hacía poco la obra de Teilhard de Chardin, ese sacerdote francés, que además era antropólogo, y sus libros tienen mucha filosofía. Y entonces la discusión se centró entre él y yo, de que él decía que la materia era eterna, que todo provenía de la materia, y yo le planteé, digamos, la pregunta de Aristóteles. Pues le dije, bueno, si de la nada nada puede surgir, entonces tiene que haber existido lo que llamaba Aristóteles un primer motor inmóvil, que fue el que creó todo lo que vino después, pero él no fue creado. Entonces, como se vio derrotado, me dijo, yo no voy a seguir discutiendo con vos, concha de tu madre. Entonces yo inmediatamente le pegué un puñetazo en el pecho, cayó sentado en un banco de la plaza y se tiró encima mío con sus supuestos artes marciales, lanzándome patadas y golpes y qué sé yo. Y yo lo enfrenté como correspondía, pues. Se armó la pelea, se llenó de gente, llegaron vehículos, se estacionaron, pero el tipo, digamos, yo estaba preparado, porque yo entrenaba boxeo en la Federación de Boxeo que estaba en mi sector con el famoso entrenador de boxeo Guillermo Pulgar. Así que salió trasquilado. Y después lo agarró un amigo mío que estaba presente, que en paz descanse, que se llamaba Julio César Avendaño Cárdenas, que le decían el loco Julio. Él tenía 6 años más que nosotros, ya estaba casado, tenía hijos, como he dicho. Y entonces le dijo, oye, ¿qué es lo que te pasó que empezaste a agredir a Lucho por mí? Y entonces este tipo también le lanzó unas patadas, y este amigo mío, que es el mejor físico natural que he conocido en una persona en Chile, y además él era luchador de Cachacascán en el Teatro Caupolicán, prácticamente lo mató. Así que el tipo no pudo salir más derrotado. Y después gritó a viva voz Julio, que diciendo lo siguiente: Lucho, yo me comprometí con tu mamá para llevarte a tu casa. Y me acompañó hasta mi casa porque podía ocurrir que el otro volviera con su hermano o con gente del MIR. Esto se popularizó por todos lados, así que fue, digamos, muy impactada la gente. Y esto también demostraba que nosotros teníamos que defendernos, no como ahora, digamos, que no existe ninguna reacción, ninguna defensa. Siguiendo con la historia, los periodistas antimarxistas eran la clave de todo esto. No como ahora, en que no existe ninguna posibilidad de hacer nada
a nivel, por ejemplo, de la televisión. El Canal 13 era el principal foco de la batalla de Chile en contra de Allende. Ahora es un aliado del marxismo con el señor Luxig. Y el diario Tribuna del Partido Nacional era demoledor, usaba el mismo lenguaje que usaba el diario Clarín, diario marxista en Pasquín, y entonces el Tribuna hacía lo mismo. Si ellos ridiculizaban a la derecha, bueno, el Tribuna ridiculizaba a los de izquierda. Y los periodistas esos fueron inolvidables, me refiero a Héctor Chico Durán, Carmen Puelma, Silvia Pinto, su marido Carlos Galleguillos, Saverio Provera y otros más que se me escapan en estos momentos, Rafael Otero Echeverría, fueron héroes, y muchos de ellos fueron electos diputados precisamente por su popularidad en los medios de comunicación. Mi madre se reunió con el cardenal Silva Enríquez y le planteó el tema de lo que pasaba en el sector con el tema de las tarjetas HAP. La Junta de Vecinos, que era adicta a la Unidad Popular y administraba las tarjetas HAP, se reunía y tenía sede al interior del Colegio Católico Monjas Filipenses. Entonces mi madre le dijo al cardenal, en el edificio cercano a la catedral, que esto era inaceptable porque la peor actividad amoral era tratar de controlar las conciencias por el hambre. Porque la junta de vecinos en la que participaba mi madre en la casa de la señora Carmen Carmona, no había obviamente nadie que se hubiera inscrito ni se iba a inscribir en esta junta de vecinos de la JAP. Ahí el cardenal guardó silencio y mi madre después contó que comenzó a mirarla con los ojos de Satanás. Esa fue la expresión que ella usó. Y el tipo ni siquiera puso término a la reunión o se despidió. Ella tuvo que salir prácticamente con la cola entre medio de las piernas. Y obviamente que la Junta, adicta a la Unidad Popular, siguió funcionando en el Colegio Monjas Filipenses hasta el día del golpe de Estado. En ese tiempo se instaló frente a mi casa una sede del MAPU, que era un partido de exdemócratas cristianos que se desgajaron. Un partido que caramba que ha tenido huella, ¿no es cierto? Ese Eugenio Tironi viene de ahí, Enrique Correa y muchos otros. En ese tiempo estaba dirigido por Jaime Gasmuri y por Óscar Guillermo Garretón. Garretón era el más revolucionario de los izquierdistas. Él había sido subsecretario de Economía de Allende y después fue diputado. Y él con Carlos Altamirano habían tenido reuniones con marinos para hacer una sublevación dentro de los barcos para que mataran a los oficiales estos marineros. Curiosamente, después de la famosa transición pacífica a la democracia, este tipo llegó reconvertido y se convirtió en uno de los millonarios más grandes de Chile. Un capitalista extremo, militante del Partido Socialista ahora, que fue presidente de la compañía de teléfono y ya no me acuerdo cuáles otras empresas más. Puede que haya sido Llanza, si me equivoco, me perdonan, pero imagínense usted cómo un individuo puede actuar de una manera y después de una manera absolutamente opuesta. Esta sede del MAPU fue atacada y destruida después del pronunciamiento militar por una compañía del regimiento Tacna. Apostaron un cañón en la vereda al frente y le pegaron un cañonazo a la puerta y la hicieron volar. Para suerte de los marxistas, habían huido y no había nadie ahí. La sede del Partido Nacional en la Avenida República estaba a media cuadra de la sede de la Brigada Ramona Parra de la Juventud del Partido Comunista. Y estos tipos pasaban frente al Partido Nacional haciendo todo tipo de ostentaciones, de provocaciones, de desafíos. Y bueno, las personas que estábamos ahí, estábamos con el dedo puesto en el gatillo, pues, si ellos cruzaban hacia dentro de la propiedad. Y en otras ocasiones, estos individuos disparaban al aire
obviamente para amedrentar al Partido Nacional. Así que nosotros también contestábamos disparando al aire. En ese tiempo, Víctor Carmine, un gran diputado y senador del Partido Nacional, en una polémica que se produjo en el Congreso, le dio una paliza al senador socialista Adonis Sepúlveda, que de Adonis no tenía nada. Y esto fue otra de las demostraciones de cómo la derecha tenía que actuar en todas las áreas. Ahora hay una discusión de la derecha cobarde, de la derecha valiente. Si usted me dice que hay una derecha cobarde, yo tendría que preguntarle cuál ha sido la derecha valiente durante estos 32 años, que se haya asemejado, aunque sea en un 1%, a la derecha del Partido Nacional. El padre del dirigente del MIR del sector con el cual tuve esa pelea en la plaza era el encargado de todas las tarjetas HAP del sector. Él se desplazaba en un automóvil Morris, que era una cacharra minúscula, y este caballero, en una oportunidad, quiero decir que la familia entera era de la Unidad Popular. Estaba el padre y los 3 hijos. El mayor era con el cual tuve ese combate. Y este caballero llegó un día a un almacén ubicado en la calle Chaurren, que pertenecía a un almacenero que se llamaba Domingo, y las señoras le decían Don Domingo. Y había una fila, como era habitual, de una cuadra o más. Entonces ingresó violentamente este administrador de las tarjetas HAP, o este fiscalizador, y increpó públicamente a don Domingo diciéndole: oiga, compañero, ¿usted está acaparando? ¿Por qué tiene a todas estas señoras esperando y no las atiende más rápido? ¿Quiere que le requise yo el negocio? Y se retiró. Más rápido no podía atender este caballero con la cantidad de personas que estaban ahí afuera, y hacía lo que podía. Entonces se subió al Morris y después avanzó por la calle Chaurren hacia la Alameda, pero en la esquina con Salvador Sanfuentes giró hacia el oriente y no se percató que venía a toda velocidad un camión por Salvador Sanfuentes de poniente a oriente, y este impactó su cacharra o su cacharro y lo hizo pedazo. Fue pérdida total. El tipo no sufrió lesiones, pero cuando se bajó, todas las señoras estallaron en aplausos y en vivas porque este tipo las humillaba día a día, pues. Así que fue la primera vez que ellas lo podían ver pisoteado o derrotado. El día 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de inconstitucionalidad del gobierno Allende. Esta es la declaración más grave y más importante de la historia política de Chile, efectuada por un Congreso en contra del presidente de la República. En todos los regímenes de Europa Occidental existen regímenes parlamentarios, y cuando el Congreso le aplica un voto de censura al gobierno, el gobierno cae automáticamente, pues. Aquí no sucedió porque teníamos un régimen presidencialista, pero el efecto político era el mismo. Y era lo más grave que podía haber ocurrido. Era declarar oficialmente que este gobierno violaba la Constitución y las leyes y por lo tanto no tenía derecho alguno a seguir un día más en el poder. Este fue el documento fundamental que utilizaron las Fuerzas Armadas para dar el golpe. ¿Y qué es lo que hizo el señor Allende durante esos 20 días? 20 días transcurrieron entre la declaración de la Cámara y el pronunciamiento militar. No hizo nada. O sea, por lo menos debería haberse reunido con el presidente del Senado, que era Eduardo Frei Montalva, y el presidente de la Cámara de Diputados, que era el diputado demócrata cristiano Luis Pareto. ¡No! Para él era irrelevante. A ese grado, digamos, de percepción del principio de la realidad había llegado este caballero, pues. Así que este documento histórico avala totalmente
la lucha del pueblo chileno por derrocar a Allende y después la acción de las Fuerzas Armadas que terminaron con su gobierno. El tan caso, yo lo viví personalmente, que fue el ataque a la moneda del regimiento de blindados de la avenida Santa Rosa, que atacó a la moneda el día 29 de junio, y resulta que yo iba en micro hacia la Facultad de Derecho, me bajé, pero no me fui con el resto de la gente, sino que me encargué de quedarme en el sector y contemplé todo este putsch. El ruido de los cañonazos de los tanques, de la ametralladora de los tanques, de los fusiles de los soldados y de los disparos de los francotiradores marxistas de todas las azoteas de los edificios circundantes hacia los militares fue impresionante. Finalmente, como no tuvo apoyo del resto de las Fuerzas Armadas, ellos se retiraron del lugar y en la tarde fue detenido el coronel Roberto Super, que después fue liberado cuando se produjo el golpe, pero demostró a los militares que no existía ningún cordón industrial que fuera a defender a Allende, ni ningún grupo armado que tuviera la capacidad o tuviera el coraje de llegar hasta la moneda. Eso fue fundamental. Cuando se produjo el golpe, nuevamente no llegó nadie a defender a Allende, la moneda, nada. Fue toda palabrería. Habían amedrentado a toda la sociedad durante 3 años, hablando de la revolución, de la lucha armada, del poder popular, y cuando llegó el momento de los que hubo, estaban todos escondidos. Eso, digamos, es vergonzoso. Y más encima dejaron solo a Allende, y Allende fue el único digno y consecuente con lo que había predicado, y finalmente se suicidó en defensa de su dignidad y de su cargo. El día del golpe yo estaba en mi casa, no había alcanzado a ir a la Facultad de Derecho, y vi los aviones cómo bombardeaban la moneda. Venían volando de norte a sur, y cuando cruzaban sobre el río Mapocho disparaban los misiles, 2 por cada avión, y estos daban absolutamente en el blanco, no hubo ninguno que se equivocó. Y después, cuando cruzaban sobre la moneda y remontaban nuevamente hacia digamos, metros más altos y avanzaban hacia el sur, lo seguía una explosión gigantesca de atrás, que prácticamente como que empujaba al avión. Los aviones después giraban al oriente, hacia el lado de la cordillera, volvían hacia el norte y volvían a tomar posición para atacar. Finalmente fue derrotado el gobierno de Allende, fue derrotado por el pueblo, por el patriotismo del pueblo chileno, por el heroísmo del pueblo chileno y especialmente por el heroísmo de las mujeres. Eso no tiene parangón. Y cómo me duele todo esto al recordarlo, cómo arriesgamos nuestra vida, cómo luchamos en las calles, cómo incluso nos enfrentamos al marxismo cara a cara, y ahora no hay nada de eso. Y todavía tienen la audacia de hablar de que ellos son antimarxistas, y el marxismo tiene tomado el país. Incluso ahora están dispuestos a entregarle la Constitución al marxismo nuevamente. Estimadas amigas y amigos, espero que este testimonio los haya ilustrado sobre cómo fue realmente la batalla de Chile contra Allende, y nos vemos en un próximo video. ¡Viva Chile!